continuación el doctor Jorge Robledo Castillo, senador, Partido Polo Democrático. Empiezo por agradecerle al general Barrera su invitación, a todos ustedes, señores y señoras, también mis agradecimientos por estar aquí, a los compañeros pues de análisis también mis saludos muy especiales. A ver, empiezo diciendo lo que siempre digo en estos casos, y es que el Polo es un partido que cuando se crea con dos ideas, y así está en nuestro programa, con dos ideas en relación con la violencia que nos martiriza hace tanto tiempo. Uno, no al uso de la violencia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Sobre esto hemos sido calumniados hasta la saciedad, pero eso no cambia el hecho cierto de que nacimos con esa idea. Y segunda idea, sí a un proceso de paz negociado. Con esas dos ideas nacimos cuando hicimos todas las definiciones programáticas. Esta es la posición. Ahora, ¿por qué esta posición? Porque, bueno, por nuestras propias concepciones filosóficas pensamos que es mejor resolver las cosas, en este caso, entre comillas, por las buenas, a seguirlas resolviendo por las malas. Pensamos que esa es una manera de abordar este tipo de situaciones. ¿Sí? Sobre todo cuando llevamos medio siglo ensayando la vía cruenta para la solución de ese problema y sea por la razón que sea, el problema persiste. O sea, aquí tenemos una violencia de medio siglo que no se ha podido resolver de otra manera. Y porque los hechos nos muestran que los procesos de paz, de conflictos armados, tanto internos como internacionales, son posibles, son difíciles, por supuesto. Muchos han fracasado, en Colombia han fracasado unos, pero también es verdad que han tenido éxitos otros. Entonces pensamos que ante los hechos bien vale la pena ensayar nuevamente una solución negociada de este conflicto que tanto daño le ha hecho a Colombia. Ahora, ¿qué aspiramos nosotros a que salga de ese proceso de paz? Cuando el presidente Santos plantea que se inicie el proceso de La Habana, nosotros rápidamente dijimos, pues estamos de acuerdo. Ahora, estamos de acuerdo no porque yo piense particularmente, y el Polo lo ha dicho también, que allí se van a resolver todos los problemas de la nación. Esa es una ilusión que puede haber entre algunos colombianos. Nosotros no lo vemos así, pero nosotros sí pensamos que allí se pueden resolver dos grandes cosas de gran importancia, que, repito, han sucedido antes en Colombia y en países distintos a Colombia. Uno, que esas armas desaparezcan de una vez por todas de la faz de este país. Eso es posible lograr. Que esas armas desaparezcan de verdad, no formalmente, sino realmente. Y segundo, que quienes hoy empuñan esas armas se puedan reintegrar a la vida civil y convertirse en ciudadanos como otros ciudadanos que nos ajustamos a la Constitución y la ley. Estos, repito, ya son hechos que están comprobados de una u otra manera. El éxito entonces del proceso es posible. Ahora, este es un proceso que hay que analizar, he venido yo insistiendo en la idea de que es un proceso, digamos, una anormalidad genera un proceso que no es normal tampoco. O sea, es una normalidad que alguien se levante en armas contra el Estado, es una anormalidad que ese conflicto se prolongue por medio siglo y no se resuelva militarmente de ninguna manera, ¿sí? Y es una normalidad lo que está sucediendo, que el Estado, que tiene la legitimidad de ser Estado, se tenga que sentar con quienes tomaron la decisión de no acatar la Constitución y la ley. Entonces, los análisis que se hagan del proceso no se pueden hacer con la idea de que allí todo lo que suceda debe estar ajustado a la normalidad jurídica del país, porque se cae su peso, que no puede ser así. No es posible que eso sea así. Nos preguntan, ustedes nos ponen el tema de la justicia transicional. Bueno, digamos que nosotros estamos de acuerdo con la aplicación de la justicia transicional, que es el nombre que se le ha dado a eso. Sobre esto hacer una primera reflexión. Esto tampoco es un invento nacional, ni es una cosa novedosa. Las primeras justicias transicionales que se han aplicado en el mundo se aplicaron en los juicios de Nuremberg y de Tokio, con los que terminaron pues todo este horror de la Segunda Guerra Mundial. Y les doy este detalle nomás que es interesante, porque digamos que hubo ejecuciones,
¿sí? Pero la verdad es que fue una justicia definida políticamente. Ustedes miran el número de inculpados en cualquiera de los dos procesos y probablemente es un número pequeñísimo frente a las realidades y los 40 millones de muertos de esa guerra. Pero además es notorio esto: el general MacArthur se dedica, en el caso del juicio de Tokio, se dedicó con todo éxito a asegurar que el señor Hirohito, el emperador de Japón, no tenía nada que ver con la guerra, nada, y convenció al mundo de que no tenía nada que ver con la guerra, y el señor Hirohito siguió de emperador japonés. O sea, es una justicia definida claramente como una justicia política. Estados Unidos consideró conveniente que el señor Hirohito no ha tenido nada que ver en esa guerra, bueno, y eso fue lo que terminaron definiendo. Es, repito, entonces, una justicia de clarísima estirpe política. O sea, es una justicia que se crea, que la sociedad crea para resolver un problema específico que considera que se debe resolver así. Ahora, también para un caso de anormalidad, porque las guerras internacionales pues tampoco son asuntos, digamos, de la normalidad de todos los días. En el caso que nos ocupa, pues se está hablando que debe ser una justicia que debe incluir, y esto también lo va creando la sociedad. No estaba presente en los juicios que he mencionado, pero ahora se dice verdad, justicia, reparación y no repetición. Y este es un elemento fundamental de comprender, porque los otros hechos finalmente a lo que apuntan es a que se elimine ese factor de violencia nacional e internacional, y sobre todo a que no se repita, porque si se repite, pues digamos que el asunto carece en cierta medida de sentido. Entonces, no es posible concebir la justicia transicional sin concluir de lo que suceda el monopolio del Estado sobre las armas y el reconocimiento de las partes al monopolio del Estado sobre las armas. O sea, lo que se salga de eso no se puede definir como justicia transicional. Se cae de su peso. ¿Cómo desaparecerán esas armas? Bueno, se pueden discutir muchas posibilidades, pero digamos que este es un elemento constitutivo que en particular el Polo, porque me piden la opinión del Polo, no acepta proceso de paz que no concluya con la absoluta garantía de que esas armas van a desaparecer y que todos vamos a reconocer que el Estado debe tener el monopolio sobre las armas, monopolio que debe ejercer de acuerdo pues con todas las garantías democráticas, pero eso le corresponde a su naturaleza de Estado. Sobre esto, César Gaviria, con quien suelo estar en desacuerdo, como me pasa con el presidente Santos, hizo a mi juicio 3 anotaciones que vale la pena recoger y que las deberíamos intentar volver consenso también en Colombia. La primera, que esta justicia transicional le es aplicable a todos aquellos que se hayan puesto por fuera de la ley o hayan violado la ley, combatientes y no combatientes. Este es un punto clave. Combatientes todos y no combatientes todos también. Ese es un punto clave que yo siento que se ha ido ya convirtiendo cada vez más en un consenso. Dice también un punto que no es menos importante, que las medidas legales que se adopten tienen que llevarnos al punto en que las decisiones de justicia transicional no se puedan reversar. O sea, como suele decirse, que se blinde el proceso, no resulte que mañana concluya el proceso y que dentro de 10 años algún juez o algún asunto vuelve y reabre pues la caja de Pandora y nadie sabe a dónde vamos a... Y señala una cosa, que ya la mencionó aquí el senador Velázquez, que quiero enfatizar: esto tiene que ser garantizando la decisión independiente de la nación colombiana de eso que llama la comunidad internacional, que no es otra cosa que la visión de las grandes potencias. O sea, esto es un problema con la soberanía nacional en la mano. Nosotros tenemos el derecho a establecer qué es eso de la justicia transicional para nuestro caso y obrar en consecuencia, porque el colmo sería que un problema de esta gravedad que tenemos le entreguemos la llave de la solución de este problema a quien un día se define como comunidad internacional y termina haciendo lo que es el acto. Yo tengo esta impresión, si me equivoco me corrigen. Yo pienso que en general hoy en Colombia ya está aceptada la tesis de la justicia transicional para aplicar al proceso de La Habana. Es la impresión que tengo. Por lo que he leído del Centro Democrático, al procurador Ordóñez, ellos no están discutiendo la idea general, sino que hay una discusión, llamemos, de detalle. Bueno, y los detalles son importantísimos, entre otras cosas porque el diablo está en los detalles. ¿Cuál es el lío que se tiene entonces? Ya aceptado por todos en general que hay que aplicar justicia transicional. ¿Cuál es la dificultad que se tiene? Bueno, también la acepta Estados Unidos, la aceptan los europeos, la acepta en general todo. ¿Cuál es la dificultad? Y es que estos no son, o sea,
las normas jurídicas de esta justicia no están establecidas en ninguna parte. O sea, uno no puede ir a una biblioteca y denme un libro que diga cómo es que se aplica la justicia transicional, ¿no? O sea, nadie sabe con precisión qué es verdad. Es una discusión, eso hay que construirlo, hay que llegar a un acuerdo sobre eso. No se sabe con precisión cuánto es la reparación. Por supuesto que coincidimos todos en que a las víctimas hay que considerarlas de manera especial, pero eso también puede ser un debate en qué consiste la reparación. ¿Cuánta justicia? Ahí sí que hay discusiones. ¿Y cómo se le aplica esa justicia a unos y a otros? Y entonces ahí se abre otro campo descomunal de debate. ¿Sí? Porque, repito, no hay una juridicidad establecida y al final son decisiones políticas, porque al final la justicia, por vieja que sea, tiene origen en decisiones de índole político. Cuando ustedes miran, digamos, la decisión si se sube o no en la sociedad una pena por un delito específico, lo que hay es un debate político de quienes creen una cosa y quienes creen otra cosa. Y en ese sentido, en Colombia entonces hay una dificultad supremamente grande para que esta justicia transicional se pueda aclarar en qué consiste y avanzar en la dirección, pues, de que ese proceso tenga éxito. Y es que hay una fuerte división en el país en torno a este tema. Es un debate enorme, todos saben. Es un debate grandísimo que difícilmente puede resolver el gobierno nacional solo o el presidente Santos solo. Ahora, yo sigo pensando que ojalá fuéramos capaces de construir unos acuerdos fundamentales que le dieran salida a esto, porque, repito, creo que ese proceso de paz con éxito, ese desaparecimiento de esas armas, vale la pena que se consiga en un proceso de paz, y vale la pena que ojalá se consiga en este proceso de paz. En relación con la Asamblea Nacional Constituyente, yo soy contrario a esa idea, particularmente no. Por dos razones principales. La primera, porque no es necesario. Considero que no es necesario para ratificar de la manera como se define el proceso de paz de La Habana, que allí se pueda lograr. No es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente. Eso se puede resolver mediante otros mecanismos. Es más, tengo el temor de que una Asamblea Nacional Constituyente pudiera terminar decidiendo en contra de las decisiones del propio proceso. No entiendo bien cómo quienes son partidarios del proceso de paz les gusta la idea de que eso lo ratifique una Asamblea Nacional Constituyente, porque puede ser, digamos, más que una solución, un nuevo problema, pero además por otra razón, y es esta. En Colombia hay una especie de fetichismo de constituyente, porque en Colombia hay un poco la retórica de que la Constitución del 91 fue una cosa maravillosa, y entonces han llegado un poco a la conclusión de que siempre las constituyentes llegan a conclusiones maravillosas. Yo no comparto ni siquiera la apreciación en general y ni siquiera la particular de la Constitución del 91. Esa Constitución, como ya se dijo aquí, tuvo origen en un golpe de Estado. Ahí lo que hubo fue un golpe de Estado. Violaron la Constitución vigente en ese momento. Y sus conclusiones, pues, puede haber asuntos positivos, pero también eso es nada menos que la Constitución del libre comercio y el neoliberalismo que está destruyendo a este país. Entonces, empiezo señalando que una constituyente puede tomar malas decisiones. Es falaz la idea de que siempre y en todos los casos una constituyente genera decisiones democráticas. O sea, los regímenes fascistas, ¿sí?, o las monarquías también pueden tener constituciones. O sea, que esto resulta necio entenderlo de otra manera. Pero además, como tendría que elegirse, porque supongo que a nadie se le ocurra una asamblea constituyente que no sea de elección, pues yo miro cómo está la correlación de fuerza, doctor Sanguino, y me imagino una constitución llena, una constituyente llena de gente de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, y me pongo nerviosísimo, ¿cierto? Porque no creo que las conclusiones se nos puedan parecer a lo que nosotros pensamos. Entonces es mejor que dejemos ese santo, como se dice quieto. Y en relación con las facultades extraordinarias al presidente, que es la otra inquietud, pues no estamos de acuerdo. Es que, por definición, las facultades extraordinarias a un presidente que las delega al Congreso de la República, pues eso no es de signo democrático. Aquí hay una cosa en la que hay que insistir, es en esto. Mientras el Congreso de la República representa a todos o a casi todos los colombianos, por lo menos a una proporción supremamente grande, el jefe del Estado, cuando la letra diga otra cosa, la verdad es que el jefe del Estado solo representa los intereses de la mayor de las minorías. Eso es lo que termina sucediendo. Y cuando es en este caso, como el que tenemos ahora con el presidente Santos, que su minoría es la suma de otro poco de minorías,
pues por supuesto que no nos hace ninguna gracia darle facultades extraordinarias al presidente de la República. O sea, el Polo, por principio, no concede facultades extraordinarias por estas razones a ningún presidente, y por supuesto que al doctor Santos de ninguna manera le concederíamos ese derecho. Bueno, por último, insistir en que hacemos votos en que ojalá este proceso avance. Ha avanzado lleno de dificultades, suceden mil cosas que a todos nos molestan, nos irritan, nos confunden. O sea, es natural que esto es un asunto bien complejo. Pero también digamos que el resultado final, si esto tiene éxito, no va a arreglar a Colombia, no va a dejar a Colombia convertida en un país perfecto, pero va a ser un paso positivo que bien vale la pena ensayar. Muchas gracias.